Buenas noches, profesor. Somos el grupo uno. Vamos a presentar la relación financiera entre la empresa Licor y el sector de consumo masivo. Los integrantes son Alvarado Cornelio Ronaldo, Arias Montero Yanet, Malca Segarra Valera García Yanela y Bela Patiño Torres Flor. Planteamiento de problema. Como sabemos, Alicor es una de las principales empresas del sector de consumo masivo en el Perú, que enfrenta en los últimos años una serie de desafíos que afectan al desempeño operativo y su posición operativa en el mercado. Además del componente económico, se identifican los problemas relacionados con la cadena logística y la comparación entre y el crecimiento de otras empresas de consumo masivo, así como PepsiCo, Procter Gamble. Y en este sentido, la problemática central se enfrentaría el licor se concentra en la dificultad para mantener su competitividad y eficiencia operativa debido al incremento de los costos de producción y las limitaciones presentes en sus sistemas logísticos. Descripción del contexto del sector masivo. Bueno, este sector de consumo masivo en el Perú se caracteriza por ser uno de los más dinámicos y competitivos de la economía nacional. Este sector está compuesto por empresas dedicadas a la producción, comercialización de alimentos, bebidas, productos de limpieza del hogar y cuidado personal, las cuales se abastecen a un amplio mercado y diverso que incluye desde pequeños comercios hasta grandes cadenas de supermercados. A nivel económico, el sector se ha visto afectado por la volatilidad de los precios internacionales de materias primas, el incremento de los costos logísticos y las fluctuaciones del tipo de cambio. Estos elementos influyen directamente en el costo de producción de las empresas, eh, especialmente en aquellas que dependen de insumos importados para la elaboración de sus productos, ¿no? Asimismo, fenómenos globales como interrupciones en las cadenas de suministro y variaciones de la demanda han generado desafíos adicionales para la estabilidad operativa del rubro. En términos competitivos, el mercado peruano muestra una fuerte presencia tanto en empresas nacionales como en multinacionales, lo que intensifica la disputa por la preferencia del que tiene el consumidor, ¿no? Además, el crecimiento de las marcas propias de los supermercados y la entrada de productos de bajo costo han modificado el comportamiento del mercado, obligando a las empresas líderes a innovar constantemente y a optimizar sus procesos para mantener su participación. Por otro lado, también están lo que es las exigencias sociales y regulatorias que se han incrementado, la presión hacia las prácticas más sostenibles y responsables, temas con la reducción de residuos, empaques ecoamigables y el uso eficiente de recursos se han convertido en prioridad tanto para las empresas como para los consumidores. En este contexto, obliga a las compañías del sector a equilibrar eficiencia operativa, innovación, sostenibilidad para para mantenerse competitivas. En el conjunto, el sector de consumo masivo en Perú enfrenta un entorno complejo, ya que está en constante transformación, donde empresas deben adaptarse rápidamente a las demandas del mercado, gestionar eficientemente sus costos, fortalecer su cadena de logística para mantener su posicionamiento. Este escenario contextual condiciona directamente el desempeño de empresas como Licor, que deben responder a desafíos económicos, logísticos y competitivos para asegurar su crecimiento sostenible. Como antecedente de estudio hemos elegido 4 casos, que es estudios sobre el impacto de incremento de costos de materia prima en las empresas de consumo masivo. Este antecedente es relevante porque evidencia el mismo problema identificado en la presente investigación, el aumento de costos como factor crítico en la estabilidad financiera. También investigación sobre eficiencia logística y competitividad en industrias de gran escala en Perú en el año 2020, ¿no? Para el caso de licor, este antecedente aporta evidencia sobre cómo las limitaciones logísticas influyen en su competitividad y en su capacidad de abastecer adecuadamente los diferentes mercados. Análisis del posicionamiento competitivo de empresas líderes del sector consumo masivo. El estudio demostró que aunque el licor mantiene un sólido portafolio de marcas, se enfrenta a presiones competitivas que pueden afectar su participación en el mercado si no optimiza sus procesos internos.
Por último, evaluación de la gestión de costos y productividad de empresas productoras de alimentos. Se concluyó que las empresas que controlan adecuadamente sus costos directos e indirectos presentan menor productividad y capacidad para enfrentar cambios de mercado. El caso del licor, este antecedente es clave porque coincide con el problema central de la investigación, el impacto de los costos elevados y la ineficiencia internas en el desempeño global de la empresa. Formulación del problema. Alicor enfrenta dificultades para sostener su competitividad y eficiencia operativa en un entorno caracterizado por el incremento de los costos de producción y las limitaciones del sistema logístico que afecta su capacidad de mantener posiciones en un mercado altamente exigente y dinámico. Como problemas específicos tenemos que incremento de los costos de materias primas e insumos importados, lo cual reduce los márgenes operativos y afecta la estabilidad financiera de la empresa. También ineficiencias en cadena logística que generan mayores tiempo y costos de distribución, limitando la capacidad de respuesta y abastecimiento oportuno en los distintos canales comerciales. El presente estudio se justifica debido a la necesidad de comprender y analizar factores que actualmente limitan el desempeño competitivo del licor, una de las más importantes en el sector de consumo masivo en el Perú. La investigación cobra relevancia porque la organización enfrenta un contexto económico complejo caracterizado por el incremento constante de los costos de materia prima e insumos importados, así como la presencia de ineficiencias en su cadena logística. Estos elementos afectan tanto a su estructura de costos como su capacidad de abastecimiento, generando impactos directos en su rentabilidad y en su posicionamiento en el mercado altamente competitivo. Objetivos. Objetivo general. Analizar cómo el incremento de los costos de materia prima y las ineficiencias en la cadena logística afectan la competitividad y eficiencia operativa de la empresa Alicor. En objetivos específicos tenemos evaluar el impacto de incremento en los costos de materia prima e insumos importados en los márgenes operativos del licor y analizar las principales ineficiencias de la cadena logística del licor y cómo estas afectan a su capacidad de abastecimiento y competitividad en el mercado. El presente estudio se enfoca en analizar cómo el incremento de los costos de materia prima y las ineficiencias en la cadena logística afectan la competitividad y eficiencia operativa del licor. El análisis abarca información financiera, operativa y logística de la empresa, así como todos los datos del entorno económico y del sector de consumo masivo en el Perú. Asimismo, el estudio considera antecedentes académicos y documentos institucionales para comprender los factores que influyen en el desempeño de esta compañía. Como limitaciones del estudio, entre las principales limitaciones del estudio se encuentra la disponibilidad de información interna detallada de la empresa, ya que solo se accede a datos públicos y fuentes secundarias. Esta restricción puede limitar la profundidad de análisis en el área específica de la cadena logística o en la estructura real de costo de producción. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Janet Arias Montero, integrante del grupo número 1, y en esta oportunidad voy a hablar sobre el marco teórico. Primeramente, sobre el marco conceptual, ¿no? Que en esta vez es el análisis financiero de la empresa Alicor S.A. que nos permite evaluar su comportamiento dentro del mercado de valores, considerando su rentabilidad, estructura de capital, liquidez y creación de valor para los inversionistas. La revisión de sus ratios financieros y el desempeño de su acción en la Bolsa de Valores de Lima evidencia que es una empresa sólida con estabilidad operativa y un crecimiento moderado en el tiempo, respaldado por un portafolio diversificado. Tenemos el análisis financiero. Según Kidmar y Suter, 2016 implica analizar los estados financieros para evaluar el desempeño y solidez de la empresa, identificando riesgos y oportunidades para toma de mejores decisiones. En cuanto a los ratios financieros, son indicadores que relacionan datos de los estados financieros para medir la liquidez, la eficiencia, la rentabilidad y el endeudamiento también, ¿no? Su utilidad está en comparar el desempeño de la empresa en el tiempo o frente a la competencia, de acuerdo a lo que indica Rox, Werfield
y Jordan 2018. En cuanto a la liquidez, la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo, evaluada mediante indicadores como el ratio corriente y la prueba ácida, nos indican Brigham Eicher 2017. En cuanto a la rentabilidad, evalúa la capacidad de la empresa para generar utilidades en función de sus ventas, activos o patrimonio, usando indicadores como el margen neto, el ROA y el ROE. Endeudamiento. Muestra cuánto depende la empresa de financiamiento externo y el riesgo asumido. Luego tenemos el ciclo de conversión, que es el tiempo que tarda la empresa en convertir inventarios en efectivo. Un ciclo más corto indica mayor eficiencia. Luego tenemos planificación financiera, que proyecta los estados financieros y define necesidades de financiamiento para apoyar un crecimiento sostenible, alineando los resultados con los objetivos de la empresa. Evaluación de inversiones, BAN, TIR y WACC. Emplea el BAN y la TIR para medir la rentabilidad de proyectos, utilizando el WACC como tasa de descuento para valorar los flujos futuros. En el marco institucional, Alicor S.A. es una empresa que lleva el liderazgo en el mercado peruano. Cuenta con un amplio portafolio de marcas, diversificación de líneas de negocio, red sólida logística y alta eficiencia operativa, además del reconocimiento en sostenibilidad y gobernanza y su innovación constante. En cuanto a los competidores, en esta oportunidad hemos escogido a PepsiCo, a Procter & Gamble y a Leche Gloria S.A. También hemos realizado un informe comparativo sobre Alicor S.A. versus Gloria S.A., Procter & Gamble y PepsiCo. Esta información proporcionada por la página investing.com, llegando a la conclusión, de acuerdo a este gráfico, que evidencia que Alicor S.A. supera ampliamente a sus competidores, posicionándose como una acción sólida dentro del sector del consumo masivo en el mercado peruano. Su crecimiento sostenido, incluso en un entorno de menor liquidez, muestra confianza del mercado en su desempeño financiero y estratégico, lo que implica que Alicor es una empresa confiable y de mucha solidez. 2.3 Antecedentes o estudios previos. En este caso hemos tomado tres antecedentes de trabajos de investigación realizados. El primero sobre apalancamiento financiero y rentabilidad Alicor S.A. en el periodo 2023, donde Saavedra Villa y Cachayalo estudian la relación entre estructura de capital, apalancamiento y rentabilidad. Luego Gómez, en su trabajo Análisis del desempeño financiero y estrategias de crecimiento de Alicor, examinó su rendimiento financiero y sus estrategias de expansión. Por último tenemos valoración de Alicor S.A. y sus subsidiarias. 2024. Benavides, Alarcón Pérez, Palma y Sotelo Cárdenas se centran en la valoración de la empresa. Valor fundamental incluye un análisis financiero de largo plazo de Alicor y sus subsidiarias. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Yanela Valera García. Voy a hablar sobre el capítulo 3, metodología. Tipos y enfoque de investigación. Se estudia el caso de tipo aplicado con un enfoque cuantitativo, descriptivo y analítico. Diseño de investigación. La empresa Alicor toma en cuenta los problemas y objetivos que tienen para realizar el enfoque de investigación, utilizando análisis comparativo con 3 competidores, de los cuales arrojarán un resultado que tendremos que hacer sus recomendaciones para solucionar los problemas. Fuentes de información. Se utiliza la fuente secundaria ya que saca los datos de la página de SMB año 2024 para hacer los respectivos cálculos y análisis.
Técnicas de recolección de datos. Se emplearon datos financieros de Alicor y empresas comparables, documentos institucionales, plataformas, variación de estudio, selección del proyecto de inversión de la empresa Alicor, recolección de la información financiera que se aplicaron de los modelos de evaluación financiera, se interpretaron los resultados de la aplicación de los ratios. Técnicas de análisis. Se aplicaron métodos de evaluación financiera como el BAN, el TIR y el WACC. Se aplicaron los ratios de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, gestión, actividad con sus respectivos análisis. Ratio de liquidez. Se observa que Alicor muestra una liquidez más débil entre los competidores. Su liquidez corriente es del 0.99 y su liquidez su prueba ácida es de 0.73, que están por debajo del nivel óptimo de 1. El ratio de endeudamiento. Alicor muestra el mayor nivel de endeudamiento entre las empresas comparadas. Su ratio de pasivo entre patrimonio es de 4.43, que es el más alto, y su pasivo entre activo muestra una gran parte de sus activos que están financiados con deuda, porque sale un 0.82. Ratio de rentabilidad. Alicor muestra buenos niveles de rentabilidad con mayor nivel competitivo del 27%. Su ROE es del 40%, que es el más alto del grupo, lo que indica un fuerte rendimiento para los accionistas. Ratio de gestión-actividad. Alicor es la menos eficiente en términos de liquidez. Cobra lento, paga tarde y tiene un ciclo de efectivo muy largo. Aquí se observa que Pepsi muestra una excelente gestión de capital de trabajo, mientras que Gloria se muestra un punto intermedio entre los competidores. Buenas noches, mi nombre es Flor Vela Patiño. Yo les voy a hablar acerca del análisis bursátil del sector, ¿sí? De la empresa Alicorp. Como se verifica o se valida en el cuadro, hemos hecho una comparación entre los años 2019 hasta el año 2025 para ver qué tanto han variado sus acciones, ¿sí? Las empresas elegidas fueron Alicorp, Leche Gloria, PepsiCo y Procter & Gamble, ¿sí? Ahora, el valor actual es, bueno, al día de diciembre, al día de ayer, correcto, en donde podemos validar que tanto Alicorp como Leche Gloria han tenido una leve estabilidad, digamos, correcto, en el movimiento de sus acciones desde el año 2019 a la actualidad. En el caso de PepsiCo y Procter & Gamble, no, a pesar de que actualmente sus acciones tienen un valor más alto que las empresas mencionadas, ha tenido una variación considerable y eso se refleja en la variación porcentual que arroja el análisis. En el punto de evaluación del proyecto de inversión, en función a la problemática, a los problemas generales específicos que ya se han mencionado, nosotros planteamos para la empresa Alicorp que se realice un proyecto de implementación de una nueva línea de producción de productos saludables, ¿sí? El objetivo del estudio es evaluar la viabilidad de implementar una nueva línea de producción de productos saludables en Alicorp. Sabemos que en el mercado actualmente esto, digamos, no está siendo utilizado de forma comercial, entonces lo que nosotros intentamos plantear es ver si es que el proyecto que estamos planteando logra cumplir el propósito central, ¿no? Que naturalmente es generar valor económico para la empresa en sí. En este punto estamos hablando sobre los valores iniciales que vamos a tomar sobre nuestro proyecto de inversión, ¿sí? El objetivo del estudio, como mencionaba, es evaluar la viabilidad de implementar una nueva línea de producción de productos saludables para Alicorp. El propósito central del estudio es determinar si el proyecto genera un valor económico para la empresa y el análisis va a depender del comportamiento del rendimiento financiero. Ahora el compañero va a hablar acerca de los cálculos para ver si el proyecto que nosotros estamos planteando termina siendo viable o no y si conviene pues a la empresa invertir en lo que proyectamos. Bueno, gracias compañera por el pase. Voy a seguir con la exposición que es el tema del cálculo del WACC.
Bueno, el WACC es el costo promedio ponderado del capital, ¿no? Que nos indica cuánto le cuesta a la empresa financiarse usando su deuda y capital propio. Entonces, el WACC es una tasa mínima de rendimiento que debe generar un proyecto para que la empresa no pierda el valor. Eso es lo que nos dice, ¿no? Para sacar este cálculo. Entonces, como ven aquí, los cálculos que hicimos, sacando los datos públicos, el WACC que nos sale a nosotros es 11,18%. Es que quiere decirnos que Alicorp, al calcular este costo de oportunidad, al ser 11,18, esta tasa nos sirve como referencia para evaluar si el proyecto genera suficientemente el retorno, ¿no? Si el proyecto es viable. Si es menos de eso, ya no es, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos decir? No es viable. Entonces tiene que ser a ese tope o más, ¿no? Eso no quiere decir el WACC para Alicor. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora voy a explicar lo que es el cálculo del BAN y el TIR. Entonces, el BAN nos ayuda a medir a nosotros cuánto genera un proyecto, ¿no? Cuánto valor nos genera un proyecto, después de haber recuperado la inversión inicial y los flujos futuros que se han hecho los desembolsos, ¿no? Entonces, si el BAN es positivo, el proyecto genera valor. Si el BAN es negativo, pues destruye valor, ¿no? Es algo viable. Entonces, nosotros al tener este caso, como pueden ver en la pantalla del costado, tenemos un caso práctico, pues que la empresa de licor quiere invertir en este proyecto, que este proyecto, la inversión inicial es de 300.000 y los flujos por estos 5 años, pues que se van a desembolsar. En el año 1 tenemos 80.000 que se va a desembolsar, en el año 2 tenemos no, primer año es 60.000, segundo año es 80.000, tercer año 100.000, cuarto año es 110.000 y el quinto año se está desembolsando 170.000, ¿no? Entonces, al hacer este desembolso para este proyecto, nosotros debemos hacer el cálculo con esta herramienta financiera que es el BAN, si es rentable, más que todo saber si este proyecto genera valor, pues, ¿no? Entonces, al hacer todo el cálculo nos sale un valor de 122.382.11. ¿Qué quiere decir nuestro valor? Que además es positivo. Entonces, al ser un resultado positivo, haber hecho esta inversión y todo esto desembolso por estos 5 años, sí, el proyecto sí genera valor para Alicor y es financieramente conveniente, ¿no? Entonces sí, se puede invertir en este proyecto. Nos da la certeza de poder invertir en este proyecto. Ahora voy por la TIR, ¿no? Que es la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es la rentabilidad. Nos ayuda a saber qué tan rentable es este proyecto en el cual nosotros queremos invertir, ¿no? Entonces, si el TIR es mayor que el WACC, el proyecto es viable. Como que decía, ¿no? Cuanto más mayor sea la TIR, más rentable es la inversión, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo con los mismos datos que nosotros teníamos con la inversión que se ha hecho con los 300.000 y los 5 años, estos desembolsos, al hacer el cálculo de la TIR nos sale una tasa de 22,92%. Y al hacer la comparación con el WACC, que el WACC nos salió pues 11,18%, que es una tasa mínima para invertir, al ser al doble la TIR, nos quiere decir que este proyecto sí es viable, ¿no? Significa que el proyecto produce mucha rentabilidad. Entonces, podemos aceptar este proyecto, pues nosotros invertir, poder sacar provecho de este proyecto, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, hoy voy a explicar administración de cuentas por pagar, ¿no? Cómo es su política, cómo ellos gestionan estas cuentas por pagar a sus proveedores, ¿no? Entonces, Alicor, según la investigación que se ha hecho, nos dice que la política de Alicor se basa en la gestión eficiente de obligaciones comerciales, ¿no? La transparencia contable y el cumplimiento ético en sus relaciones con sus proveedores, ¿no? Ellos tienen un proceso de pago, ¿no? Que son 3 puntos
importantes, que uno es para poder realizar este pago, ¿no? La generación de órdenes de compra que son internos para que se puedan facturar y una vez que facturan los proveedores se les envía al área correspondiente para que se pueda verificar esta factura con sus sustentos correspondientes, ¿no? Una vez que ya está verificación de este comprobante está correcto, se registra y pues según la orden que han gestionado, pues se ve la condición de pago, ¿no? Se ejecuta el pago según la condición de pago que tiene cada proveedor, cada compra que ellos tienen, porque hay muy diferentes para todos los proveedores que cuenta Alicorp, es dependiendo, ¿no? A 7 días, a 15 días, a 30 días, a 60 días, 90 días, 120 días, ¿no? Tiene esa forma de trabajar con sus proveedores, ¿no? Diferentemente. Esa sería por las cuentas por pagar. Y por último voy a dar las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Una parte de las conclusiones podemos rescatar de este informe que hemos hecho a la empresa de Alicor es, aparte del análisis financiero y comparativo de Alicor, podemos incluir que la empresa mantiene una posición sólida en el sector consumo masivo, ¿no? Aunque enfrenta retos importantes en liquidez y apalancamiento en comparación con empresas como Gloria, PGH, Pepsi. Alicor muestra una buena rentabilidad y eficiencia en inversiones, pero su ciclo de inversión de efectivo es más largo, ¿no? Lo que afecta su liquidez operativa. En cuanto al proyecto evaluado, los resultados financieros muestran pues que la nueva línea de productos saludables es rentable, según el proyecto del proyecto que se ha hecho el análisis con el banco y con el TIR y con el web, que el proyecto sí genera valor económico y es viable para la empresa, ¿no? Una de las recomendaciones de todo el informe que nosotros podemos dar como equipo es una de las recomendaciones sería como principales recomendaciones que se puede dar, se sugiere que Alicorp tiene una fortaleza en su liquidez, mejorando su gestión en cuentas por pagar e inventarios y reduzca gradualmente su alto nivel de endeudamiento que tiene, ¿no? Se recomienda también implementar el proyecto de COF Kiefit, ya que los indicadores financieros confirman su rentabilidad y aporte de valor por la empresa, ¿no? Asimismo, se debe usar el WACC como una tasa mínima de referencia para evaluar futuros proyectos y realizar análisis de sensibilidad para medir el impacto de cambios en costos y ventas, ¿no? Finalmente, se aconseja mantener una estrategia de diversificación financiera mediante bonos corporativos o bonos soberanos en dólares, con lo cual permite equilibrar riesgos y estabilidad. Con estas acciones, Alicor puede fortalecer su competitividad y asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo, ¿no? Eso sería todo y gracias.